Chicos, vamos a abordar el tema de la comunicación. Vamos a ver herramientas que os puedan ayudar, porque, mira, a mí a partir de los 20 años aprox, la gente me empezó a decir, oye tía, qué bien hablas. Y no sé en qué año fue que llegó Instagram y sobre todo las historias de Instagram, pero también fue el primer medio de comunicación, podemos decir, en el que empecé a exponerme y a hablar así como más en público, ¿no? Porque al final no deja de verte una audiencia. Y bueno, en fin, desde entonces, más de una vez, las personas que me conocen me han reseñado que tengo esta habilidad, pero no siempre fue así. De hecho, yo realmente vengo de hablar de una forma muy barrio bajera y llena de coletillas, que aún así no dejo de ser humilde y decir, vale, yo la comunicación quizá la he trabajado hasta cierto punto, pero no dejo de trabajarla y no dejo de enfrentar retos. Por ejemplo, este vídeo, la intención es hacerlo sin guión y sin cortes. Y eso admito que me pone incómoda. Es algo que me saca de mi zona de confort, pero sé que ese es el camino por el que hay que pasar para perfeccionar y dominar una habilidad. Entonces, no solo quiero invitaros a que mejoréis vuestra comunicación, sino que siempre aquello que divulgo procuro ser ejemplo. Entonces, como sé que la gente que me seguís compartís conmigo esa faceta de ambición y de que queréis que vuestra vida vaya cada vez mejor, perdón que estoy dando golpes a la mesa. Estoy estrenando mesa, ¿vale? Por eso me veis de pie, que suelo estar sentada. Y eso para los que estéis en YouTube. Y estoy todo el rato apoyándome, en fin. Mis disculpas por eso. A ver si me estoy quieta. El tema, que sé que sois personas ambiciosas como yo y que os va a hacer mucha falta. No sé si al corto, al mediano, pero desde luego que al largo plazo, tener este recurso que es la capacidad y la confianza de hablar a una audiencia o de saber transmitir pensamientos, ideas, valores o emociones, sé que os va a llevar más lejos. Así que quería daros una serie de tips y de consejos. Se me está haciendo irresistible apoyarme aquí. Así que, bueno, vamos con ello. Lo dicho, como me gusta ser ejemplo de aquello que divulgo, el primer recurso que os quiero dar es el de escribir, porque realmente fue la primera práctica totalmente inconsciente que empecé a hacer que me transformó la forma de comunicar. Y es que, bueno, por contaros un poco de a cuento de qué vino que yo empecé a escribir, fue porque con, no sé, con X edad ya empecé a darme cuenta de que era una persona muy reflexiva y que tenía pensamientos o desarrollo de pensamientos que quizá la gente de mi edad no tenía normalmente. Entonces dije, guau, esto voy a empezar a escribirlo para que mi yo de cuando tenga 30 años lo vea y no sé, a lo mejor alucine, ¿no? No tenía ni idea de cómo va a ser mi reacción de futuro leyendo a mi yo del pasado. El caso es que empecé a escribir mis reflexiones y ahí, escribiendo, me di cuenta de que ese texto no valía como algo atemporal, porque mi yo del futuro quizá había perdido tanto contexto de mi situación actual que aunque yo me piense que me estoy explicando correctamente, realmente falta un montón de contexto o estoy siendo un poco vaga mental y utilizando palabras que tengo más a mano, pero que no describen en realidad lo que yo quiero decir. Entonces, fue un gran ejercicio porque tenía un poco ese propósito, ¿no? De esto, lo lea cuando lo lea, tengo que ser capaz de comprenderlo y de entender qué es lo que estoy queriendo decir. Así que tuve que refinar mi forma de comunicar. Y ese fue el primer hábito que yo puse en práctica y que la gente notó. Porque a partir de ahí, las personas me empezaron a decir, oye tía, qué bien hablas, qué bien te expresas, es que ta 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 ta. Y lo cierto, no os voy a mentir, que sienta muy bien cuando la gente te dice eso. Y vale, siguiente punto que quiero compartiros, porque sí, tengo mi esquema mental de qué es lo que quiero que veamos en este vídeo. Y es el de saber simplificar. Esto no deja de ser un, una capacidad, no deja de ser una capacidad que yo misma procuro trabajar, porque es que a veces, a mí me pasa, por ejemplo, que creo muchos bucles,
¿vale? Empiezo con una conversación y me fluyen ideas y entonces abro conversaciones paralelas que quizás se tocan con el tema principal y a veces quizás no. Entonces hay que saber enfocarse en lo que se está hablando y también reducir un poco cuál es el núcleo del mensaje, ¿no? Aparte de que eso, quizá lo primordial es eh, saber el propósito por el que estamos hablando, porque no es lo mismo hablar para alguien de cara a que lo entienda. Por ejemplo, este vídeo. Yo lo que me quiero es explicar, pero para daros algo práctico a vosotros. En cambio, hay otras conversaciones que se pueden dar en mi vida personal donde el mayor propósito es yo comunicar lo que siento, porque eso para mí me trae una coherencia que es ahí donde está mi beneficio, en simplemente ser coherente conmigo al comunicar algo que yo siento que necesito comunicar. ¿Qué quiero decir? Que si no me entienden, no pasa nada, porque el propósito se ha cumplido al yo haber hablado de ello. ¿Me explico? Me he ido a dos polos totalmente opuestos, pero, pero espero que os sirva. Espero que os sirva, porque al final tener en la mente a dónde quieres llegar es súper importante y eso os va a servir mucho en discusiones. Cuando, cuando estéis discutiendo con alguien, que no necesariamente tiene por qué ser insultarse o crear una situación de verdad tensa, sino que tenéis puntos de vista contrarios y los estáis trayendo a la mesa. Entonces, en esas situaciones además tan delicadas, es de vital importancia que tengas muy claro lo que quieres decir y el por qué. Porque ahí es muy fácil que las emociones entren en juego y se te empiece a desviar la conversación a terrenos que a lo mejor es que no os interesa a ninguno de los dos o de los que estéis entrar ahí. Porque ahí lo que vais a encontrar es guerra, fricción, egos exaltados. Nada, nada. Foco, simplifica, ¿qué quieres decir? Si puedes reducir tu mensaje, a veces es mejor. Y, y poco más respecto a ese punto. Otro aspecto que creo que es importante que tengamos en cuenta. Hay quien llama músculo social a em, la recurrencia o, o lo fresco que vengas de haber estado hablando con alguien. ¿Me explico? Quiero decir, imagínate que tienes una situación reto, como puede ser una entrevista grupal, y nunca has tenido ese tipo de entrevista y vas a tener que hablar, y eso para ti es un reto. Entonces, tú imagínate que por circunstancias llevas 2 días encerrado en casa y apenas has hablado con nadie, de verdad, has tenido contacto social cero. Como llegues a esa entrevista grupal en la que tienes que hablar y expresarte, habiendo pasado 2 días de encerrona, por así decirlo, no va a tener nada que ver, pero créeme, nada que ver a si llegas a esa entrevista, pues mira, el día anterior estuviste con unos amigos charlando y esa misma noche te presentaron no sé quién y ya saliste un poco de tu zona de confort porque tuviste que hablar con alguien que no conocías, pero ahí estabas, fluyendo y dinamizando, ¿no? O sea, a eso es a lo que me refiero cuando hablo de músculo social. Y es como, bueno, pues la capacidad de hablar con otros y la capacidad también de exponerse. Y cuanto más salgas de tu zona de confort, más exposición y más caliente tienes que llevar ese músculo social para que no haya lesiones nada, no creo que te vayas a lesionar por hablar, ¿vale? Con personas. Pero entiéndeme. ¿Y qué más? ¿Qué más quería yo mencionar respecto a esto? Nada, es que realmente quiero enfatizar lo importante que es que trabajemos. Ojo, trabajar. O sea, te va a llevar tiempo, te va a llevar dedicación y te va a llevar repetición. Por lo importante que es que trabajemos esta habilidad, porque al final jolín, es tu mayor escaparate. Es la forma en la que te conoce el mundo. Es, es la base de las relaciones. No sé, de verdad quería pararme un momento a reseñar, a remarcar lo importante que es que trabajemos nuestra forma de comunicar. Y muchas veces comunicar también, sobre todo si lo haces delante de cámara, ¿no? Que quizá hay algunos de vosotros que os gustaría ser más capaces de hablar delante de cámara. Y ahí, para mí, mi visión de esto es que entra el factor autoconcepto. Autoconcepto, autoimagen.
que lo podríamos dividir en 2 puntos. Joder, que bien lo estoy haciendo para no tener guión, ¿eh? En 2 puntos. Es que que antes lo cerebro antes me bloqueo. Uno es el dominio del tema, ¿vale? Depende de aquello que vayas a hablar. Si tú sientes que es un tema que lo tengas dominado, vas a ganar confianza. Vas a tener confianza para hablar de ello. Y por otro lado, es... al final, al hablar no dejas de ser visto. Entonces, tu capacidad de sostener esa incomodidad de que de repente seas más visto, seas el centro de atención en la sala, o cuando posteas a redes, no sabes a quién vas a llegar, no sabes quién va a ver tu vídeo, quién no, no sabes quién se lo va a pasar a quién. Bueno, eso al final conecta y toca con el autoconcepto, y dentro del autoconcepto, no sé cuántas cosas voy a mezclar aquí ya, pero digamos que está la capacidad o el tema de darse permiso a fallar, ¿sabes? Y es, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como alguien que es que no, es que necesito ser impoluto en mis palabras y en mi imagen? Ojo con la imagen, porque como no te sientas cómodo o cómoda con cómo te ves, tampoco te vas a querer poner delante de una cámara y no vas a querer ese plus de atención que tienes cuando la gente te escucha. Cierro ese paréntesis. Entonces, cierro un paréntesis y le he perdido el hilo, ¿eh? Pero, ¿veis? No pasa nada. Ya os he dicho al principio del vídeo que yo también estoy en fase de pulir y perfeccionar mis habilidades. Entonces, he tenido que trabajar ese aspecto del autoconcepto porque no creáis que no es difícil para mí, que no hay cierta ansiedad, cierta inquietud, ciertas dudas, cierta incomodidad de hacer este tipo de vídeos. Pero en mi programa mental, por así decirlo, he metido que tengo permiso a equivocarme, que necesito el error para encontrar el modo. Entonces, eso, cuando lo meto dentro de mi autoconcepto de, vale, que no soy perfecta y que soy una persona que se va perfeccionando, cuando me veo desde ahí, me permito y me acerco mucho más a fallar y al final a hacer, porque hacer es lo que marca la diferencia de luego, en un futuro, tener. Y quizá ahí ya me puse muy filosófica para algunos, así que no os lleno la cabeza con más información, os quiero dar las gracias por haber visto un vídeo más. Practica los tips que te he dado y por favor coméntame cómo te van en Instagram. Encuéntrame como @materia.gris con 2 S y me mandas un DM. ¡Chao!